Cordial saludo a todas las personas que están escuchando esta charla titulada Fortalecimiento Emocional de la Familia en tiempos de cuarentena. Bienvenidos a todos y especialmente doy la bienvenida a los padres de familia en este espacio de Escuela de Padres, un espacio muy fortalecido que siempre desarrollamos en el Liceo Femenino Mercedes Nariño. Mi nombre es Rangil Guevara Patiño, orientadora del Liceo Femenino Mercedes Nariño. Soy orientadora de tercero, cuarto y quinto de primaria. En esta ocasión me interesa, tengo el objetivo con esta charla de darles estrategias tanto conceptuales como prácticas a los padres de familia para el manejo de la situación de la cuarentena. Bien, es importante contextualizar y saber por qué esta situación se nos ha hecho muy compleja, ¿cierto? En alguna ocasión lo que observamos es que estamos casi intentando manejar prioridades sobre lo que está sucediendo, y estamos hablando sobre la importancia de derecho a la vida, especialmente el tema del derecho a la vida y a una salud apropiada. Entonces, en ese contexto, podríamos decir que estamos en una situación límite o lo que se plantearía como una crisis. En una charla que escuché de Fray Martínez, una persona que trabaja en logoterapia sobre el sentido de vida, hablaba sobre cómo las personas, se manejaban en una situación límite. ¿Y qué es una situación límite? Estamos hablando de una situación límite cuando estamos hablando de una situación inusual que no podemos resolver con las medidas habituales que manejamos. Y esta es una definición que Jasper, en 1919, un psiquiatra, nos revela para entender cómo una persona se siente inmóvil frente a esta situación, ¿verdad? Ha significado una pérdida de un cambio, digamos, de rumbo frente a la vida, un cambio de proyecto de vida, ha significado una ruptura masiva, digamos, de hábitos. Estamos tratando de reorganizar, nos toca otra vez tratar de organizar y de reorganizarnos para poder salir adelante. Ya hablamos de crisis cuando estamos diciendo que es un estado temporal de trastorno y desorganización. Cuando Slakew nos habla sobre esta crisis, nos está diciendo que existen tanto crisis vitales como crisis circunstanciales. Las crisis vitales son aquellas en las que nosotros nos enfrentamos constantemente en el proceso de desarrollo. A lo largo de nuestra vida vivimos ciertas crisis, por ejemplo, el crisis y el cambio que vive la adolescencia, el crisis de las personas en algunas ocasiones cuando tienen, ciertas edades. Entonces, esto es una crisis que se hace parte normal del desarrollo de los seres humanos. Cuando ya estamos hablando de esta crisis, estamos hablando entonces ya de una crisis circunstancial, y les voy a explicar más adelante qué significa. Pero esta crisis se caracteriza por una incapacidad del individuo de manejar las situaciones particulares. Resulta que tiene que acostumbrarse o repensarse para utilizar y tomar una solución de problemas diferentes. ¿Ya? Muchas personas lo dicen. En este proceso de la cuarentena, muy seguramente cuando termine la cuarentena, no todos vamos a ser iguales, vamos a cambiar. Y especialmente, digamos, como que la consigna es, podemos todos juntos, todos podemos en la medida en que podamos ser solidarios. Es lo más importante allí, es el sentido y el valor de poder ayudar a los demás para lograr, digamos, pasar este proceso que en este momento vivimos. Y entonces ya no utilizamos los mismos métodos para solucionar problemas. Se nos ha cambiado la forma como solucionamos los problemas. Ya los padres de familia se ven, ya ubicados en diferentes situaciones, y ha significado que en casa entonces todos estén juntos, los padres de familia, los niños, y ha significado los niños y los adolescentes y las familias extensas. Y entonces eso pues significa también pensarse la vida distinto, ¿verdad? Lo que hablamos es que el poder está en la mente, es decir, nosotros mismos
podemos pensarnos distintos desde la mirada de esta situación que puede implicar que saquemos un excelente provecho y que podamos seguir adelante y podamos también ser muy creativos en lo que está sucediendo. Entonces, cuando sucede esta crisis circunstancial, ¿qué significa? Que fue repentino, ¿verdad? Entonces no teníamos tan claro que, por ejemplo, en marzo habíamos escuchado desde diciembre del año pasado alguna situación en que en Wuhan, en China, pues se estaba, digamos, desarrollando este COVID-19, que era un virus que se transmitía muy fácilmente, pero lo veíamos muy lejos. Y solo a través del tiempo pudimos entender que esta situación venía también aquí a Colombia. Nos resultaba, pues obviamente, muy lejano. Digamos, llegó a China, llegó a Europa, bueno, un poco más lejano, pero ya entendimos que de manera no tan, digamos, claramente proyectado iba pues a llegar a Colombia, pero llegó y llegó de una manera repentina, de una manera inesperada, o sea, no teníamos herramientas para manejarlo, porque se hablaba bastante sobre lo que sucedía. Es urgente, digamos, es una situación muy urgente porque tiene mucho que ver con una situación que significaba la vida o que significa la vida de las personas en nuestro país. Entonces, es una situación urgente, pero ¿qué significa? Que es una situación urgente de vida, pero además de lograr que las personas que viven, digamos, en nuestro país o en Bogotá tuvieran todas sus necesidades provistas, porque no todos tenían los mismos recursos. No todos tienen los mismos recursos. Masivo, pues lo han visto ustedes, esto es un tema global, es una pandemia, estamos hablando del mundo completo, del mundo, y entonces también estamos diciendo, bueno, estamos en una crisis, pero ante una crisis tenemos la posibilidad de sentirlo como un peligro, sí, de todas maneras vamos a ver que frente a una situación crítica siempre vamos a observar y vamos a sentir, digamos, alguna amenaza, que es lo que vamos aquí a reflexionar, pero lo más importante es que nosotros, con un cuidado emocional, de pensamiento, podamos también, tengamos o construyamos unas herramientas que nos permitan manejar estas situaciones. Lo hemos visto en muchas ocasiones, algunos empresarios se han repensado, se han cambiado, es decir, esta crisis también puede ser el momento de hacer cambios trascendentales, hace parte también de esa transformación que se da, pero también de una manera positiva. Es un poco todo este tema del pensamiento flexible, ¿no? La flexibilidad nos permite adaptarnos a las situaciones y sobre todo crear nuevas alternativas. Y entonces nos están diciendo, la ICAO nos dice, es muy seguro que es muy normal, además, que podamos sentir esto, incertidumbre, nos movieron el piso, no lo tenemos claro, cansancio y agotamiento en las madres cabeza de hogar o los papás también que son cabeza de hogar, de pronto viven con sus hijos, pero además dependen de una economía del día a día y entonces no lo tenemos tan claro, no hay un norte muy claro de lo que va a suceder, pero no podemos salir, pero necesitamos de todas maneras trabajar para tener el día a día. Y entonces esto implica un cansancio y un agotamiento que puede revertirse en la manera como nosotros nos relacionamos emocionalmente con nuestros hijos. También podemos hablar de la inadecuación, es decir, no nos adaptamos tan fácilmente, tenemos confusiones. Y cuando, digamos, en algunas ocasiones tenemos de base algunas situaciones, diagnósticos mentales, pues esto no se nos complica un poco más. Estos requieren mayor de pronto acompañamiento de psicología o de psiquiatría en estas situaciones. Hablamos de desorganización del funcionamiento en las relaciones laborales. Para las personas que tienen pues su trabajo, ya se cambian los roles o se cambia, digamos, la dinámica que se está desarrollando digamos, en un trabajo presencial que generalmente se hacía
y ahora se hace pues un teletrabajo que tiene sus fortalezas, pero también algunas dificultades que estamos tratando de soslayar. Relaciones familiares, importantísimos papás, que tratemos siempre de lograr este equilibrio, digamos este equilibrio emocional. Hay algunas situaciones que se nos desbordan, por eso yo siempre les digo a los padres de familia, a las niñas, que la palabra se convierte en un elemento reparador de las situaciones, es decir, necesitas de alguien que te escuche. Entonces, padres de familia, si necesitan a alguien con los que puedan hablar, a veces requerimos de pronto especialistas. Ahorita vamos a dar unos teléfonos, si se requiere, digamos, un trabajo psicológico permanente para ya situaciones ya, digamos, de maltrato en casa, porque entendemos, nosotros pues, los orientadores entendemos que estas situaciones suceden y que eso requiere que los padres se trabajen muy bien todas esas habilidades emocionales en esta situación crítica, porque esto puede dar a otras situaciones negativas para los niños. Recuerden que los niños se adaptan mucho más fácilmente a estas situaciones. Los adultos tenemos un poco más de complicación. Somos por la vida, digamos, tal vez hemos estado estructurados de determinada manera, pero los niños se logran adaptar en la medida en que nosotros como adultos les ayudemos también a manejar y a significar estas situaciones. Relaciones sociales también, pues ya vemos que las relaciones sociales ya deben manejarse de otra manera. Y podemos decir, bueno, y entonces, si es una crisis, podemos, bueno, los psicólogos, Snike nos dice, es un psicólogo que trabajó mucho en temas de situaciones, de catástrofes, de situaciones de guerra, de situaciones traumáticas, y él nos dice, puede suceder que tengamos estas diferentes etapas, y entonces estamos frente a este suceso del COVID-19, se establece una cuarentena, nosotros debemos permanecer en nuestras casas como un elemento de autocuidado, pero en algunas situaciones tenemos claro que o tenemos exceso digamos, de trabajo. Los padres están pues obviamente haciendo su teletrabajo, pero además cuidando a los hijos, pero además están angustiados. Estamos angustiados de las situaciones que están pasando y no encontramos respuesta fácilmente. Entonces, frente a un suceso, ¿qué pasa? Pues que hay un desorden, es lo que nos dice él. En un primer momento, entonces, se refiere a unas reacciones iniciales al impacto del suceso y nos podemos sentir muy tristes, desbordados. Bueno, tenemos diferentes formas de actuar, ¿no? Entonces, alguien nos decía, puede ser que nos defendamos, que peleemos, que huyamos, que ataquemos, que nos quedemos paralizados. Todos los seres humanos tenemos diferentes formas de manejar estas situaciones. Pero entonces aquí él nos dice, este desorden hace parte precisamente de esa crisis, porque recuerden que es un proceso de desorganización que puede convertirse en un proceso positivo de creatividad, de construcción, de una construcción de mejor calidad de vida. Bueno, y entonces este desorden puede suceder o puede haber una negación. Entonces aquí no pasa nada, todo es perfecto, no nos va a pasar nada, tranquilos, vamos a salir como común y corriente. Y para mí este concepto de negación se ejemplifica muchísimo en las personas que, algunas personas que salieron, por ejemplo, a pasear después en Semana Santa, salen para otros pueblos, sin tener en cuenta, obviamente, las medidas que se están dando, y es como aquí no nos va a pasar nada, todo está perfecto. Sí, entonces ese es uno de los mecanismos que podemos utilizar también. Y entonces, ya después de que ese suceso se desarrolla, podemos decir, o tenemos esta respuesta desordenada, o simplemente negamos, aquí no nos pasa nada. Y en el proceso de intrusión, entonces, puede suceder que esta situación, la normalidad es que haya picos emocionales, que nos sintamos distintos, que en algunas ocasiones tengamos insomnio,
Por eso es importante, digamos, dar estas orientaciones, porque en cualquier situación que esto suceda, lo que podemos hacer, y con gusto estaremos prestos también digamos, en estos departamentos de orientación, es a dar estrategias y elementos para mejorar su calidad de vida. Y entonces hablamos de instrucción, disculpen, incluye la abundancia involuntaria de ideas de dolor por los sentimientos acerca del suceso. Bueno, ya sea por la pérdida o alguna otra tragedia, pero también está la situación, no había un manual escrito sobre cómo manejar esta situación del COVID-19 y de esto hay cosas muy nuevas para trabajar y creo que progresivamente los maestros, todos los que pertenecemos a las comunidades educativas hemos venido construyendo nuevas herramientas para el manejo de una crisis, pero una crisis diferente porque pues si ustedes ven siempre la gestión de riesgo que manejamos nosotros en los colegios pues tiene que ver con situaciones de terremoto o digamos otro tipo de riesgos, pero no estábamos tan preparados para el manejo de esta situación. Entonces, el riesgo aquí estamos, sí, en casa, todos en casa, y el riesgo se convierte en un riesgo emocional si no sabemos manejarlo, ¿cierto? Pero cuando ya logramos hacer una translaboración, que significa una elaboración de lo que está sucediendo, cuando ya tengo yo la capacidad de expresar, de identificar y de divulgar mis pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia, entonces allí ya estoy haciendo un proceso que me va a permitir tener ya, afianzarme y tener estrategias para lograr manejar esta situación crítica. La terminación es la última fase de la experiencia de crisis y conduce a una integración. Bueno, no sabemos en este momento cuándo va a ser este proceso de terminación, pero recuerden siempre que estos procesos estas etapas de crisis también tienen mucho que ver con temas más lógicos que cronológicos, ¿cierto? No podríamos decir tanto en 5 meses, 6 meses, no. En algunas situaciones, estas crisis pueden traer complicaciones negativas a nuestra salud mental, cuando de pronto tenemos de base algunos diagnósticos mentales. Entonces, ¿qué recursos de supervivencia tenemos? A ver, padres de familia, ha sucedido esto del COVID, ¿qué recursos tenemos? Recursos materiales, el dinero, comida, vivienda y transporte. Pues algunas de las familias han sido privilegiadas en tener todos esos recursos, otras no. Sin embargo, padres de familia, si ustedes necesitan información sobre algunas de las ayudas que el gobierno está dando, por favor, voy a colocar un link debajo de esta grabación en la página de YouTube. Voy a colocar toda la información que pues ustedes requieran para que si no tenemos pues recursos en este momento, pues vamos a tratar de informarnos sobre qué se puede hacer para obtener, digamos, algunos de los recursos, ¿cierto? Es decir, siempre piensen en positivo, siempre pensar en que sí vamos a poder vamos a poder pasar juntos estas situaciones. Recursos personales, pues eso tiene mucho que ver con los recursos que los padres de familia tienen frente a ciertas situaciones que han vivido. Algunas personas que ya reiteradamente con su historia de vida pues han ya manejado crisis de una manera positiva, de pronto no tanto de una manera positiva, donde han quedado todavía cosas que trabajar, duelos que trabajar emocionalmente. Bueno, pero la invitación es a que nos revisemos. Aquí nos hablan de recursos personales sobre la fuerza del yo, bueno, la historia previa de enfrentamiento a situaciones tensionantes, la existencia de enfermedad mental y el bienestar físico. Bienestar físico, ¿cuántos de nosotros nos estamos cuidando para afrontar esta situación, verdad? Y cómo reaccionamos a determinadas situaciones. Cuando yo hablo con los padres de familia en el colegio, hago una reflexión importante sobre que ellos mismos entiendan por qué actúan como actúan. Entonces, es hacer toda una reflexión de las causas de por qué yo actúo de esta manera y no de la otra manera. Entonces, por eso es tan importante hacer toda esta asesoría, tanto individual como grupal de padres de familia. Y existe el tema de los recursos sociales, que hace referencia a las relaciones sociales de apoyo que se tienen, y ya sea la familia, los amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Hemos encontrado, recuerdo siempre en las charlas que hacemos con los padres, que definitivamente las redes sociales han sido un apoyo para ellos. Las familias extensas,
Y entonces allí podríamos revisar si de estos recursos de supervivencia tenemos, digamos, diferentes estrategias, diferentes posibilidades de apoyo para mejorar esta situación. Cuando encontramos, digamos, estos recursos que queremos como también informarles a ustedes que pueden utilizar en familia, hay una metáfora muy hermosa que habla sobre la metamorfosis. Aquí ya estamos hablando de lo que diría Slaikio de una crisis vital. Es como a través de nuestro proceso de vida tenemos diferentes etapas que nos hacen una transformación. Pero traigo a cuento esto porque me parece una metáfora muy linda que, digamos, lo hacen de una manera pictórica y nos dicen, bueno, la larva se convierte entonces en crisálida para luego salir como una mariposa. Entonces, tiene mucho que ver con la idea cómo sobrevivir, cómo ser valiente, cómo ser valiente a estas situaciones que estamos enfrentando. Entonces, vamos a salir, como ustedes ven, está pintado aquí el mundo. Esto es, vamos a salir como una mariposa, vamos a salir transformados de esta situación, vamos a tener la posibilidad de dar una visión de una crisis de manera positiva, es decir, vamos a salir juntos, vamos a poder y vamos a poder apoyarnos para que esta situación sea vista diferente. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar en familia? Entonces, lo entendemos. Olga Cañizares es una psicóloga muy respetada que nos da unas estrategias, y yo las retomo porque me parecen unas estrategias muy puntuales y muy prácticas para los padres. En la dimensión mental, asume que el entorno ha cambiado. Es decir, es un hecho, el entorno ha cambiado, vamos a tratar de reorganizarnos, vamos a organizar en casa, vamos a reorganizarnos en nuestros hábitos y pone el foco en la solución de los problemas. Sí, hay situaciones complejas. De pronto hay mucho temor porque los padres pierdan, digamos, su trabajo, su calidad de vida. Bueno, pues vamos a tratar de buscar, información que les permita a ustedes también ayudarse, que ustedes puedan también ver otras posibilidades para que puedan salir adelante y especialmente poderlos enfocar en las soluciones. Entonces, no nos desesperemos porque siempre va a haber una respuesta para todo. No nos desesperemos porque si nosotros manejamos nuestro pensamiento es muy fuerte, ¿cierto? El poder de la mente es muy fuerte y por eso vamos a tratar de trabajarlo. Decide que harás lo que haya que hacer, es decir, todo lo que está en tus manos, pon las prioridades de lo que hay que hacer. En familia, ¿qué debemos hacer? Claro, además de que tenemos que hacer la organización en el hogar, que tenemos, bueno, que la idea es que se puedan construir espacios de diálogo entre ustedes, diálogos, bueno, construir espacios también de diversión, de baile, de compartir cosas positivas. Entonces, es lo más importante, ¿cierto? Practicar el mindfulness, que es un elemento importantísimo, todo el tema de el aquí y la ahora y sobre todo la posibilidad, la potencia que tiene la meditación en las familias, en los niños y en las familias. Entonces, también recuerda que si necesitas información, en la página de YouTube donde tú me veas, voy a colocar el link para que tú puedas entrar a esa información. Selecciona información. Recuerden que hay una hiperinformación todos los días por el celular, por los computadores, por el internet, pues por los televisores, información compleja sobre lo que ha sucedido. A este momento sabemos que han fallecido 2 médicos a causa de este COVID-19. Entonces, tal vez nos esperan 2 semanas un poco difíciles, pero nosotros debemos tener la posibilidad siempre de trabajar juntos, ¿verdad? Es no desesperarnos y además entendamos que lo que nos está pasando, reflexionemos. A los padres de familia les decía yo siempre, cuando estén en una situación emocional muy fuerte, hagan tiempo fuera, ubíquense en otro espacio, tomen respiración, piensen, respiren conscientemente, que es muy importante. Respirar es un tema importantísimo
porque la respiración nos ayuda además a tener oxigenación en el cerebro, y cuando te oxigena el cerebro, pues tienes tú la posibilidad también de ir manejando tus emociones, de ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. Algunos de los padres me decían, sí, definitivamente esto me ha servido muchísimo para el manejo en mis relaciones con mis hijos. Bueno, el otro es la dimensión emocional. Siempre hay que tener una mentalidad de abundancia. En el pensamiento y en la mente está, digamos, lo fuerte, ¿verdad? Si tenemos esta posibilidad, esta visión de que podemos ser positivos, de que frente a estas situaciones vamos hacia adelante, que vamos juntos, y sobre todo, yo sé que materialmente de pronto no podemos tener mucho, pero podemos irlo consiguiendo paso por paso. No nos llenemos, digamos, de necesidades que no podemos resolver, ¿no? Vamos a tener, digamos, además de poderlo resolver, podemos tener un sentido de abundancia en el sentido de ser positivos, en el sentido de vamos a poder, tenemos la familia completa y vamos a seguir adelante así el tema económico no esté bien. Cuida tu lenguaje contigo y con los demás, es un tema importantísimo de los que siempre refería a los padres de familia. Papás, por favor, aprendamos a manejar el lenguaje. Esta es una estrategia muy interesante que yo les daba a ustedes cuando estábamos dándoles estrategias para el manejo de una autoestima positiva. Entonces es como desde lo que yo le digo a mi hijo, a mi hija, desde allí construyo también una acción, un comportamiento, todo esto que tiene que ver con el Pigmalión positivo. Recuerdo mucho cuando era profesora y yo entendía que mis niños, así tuvieran, digamos, dificultades o no, siempre les decía a ellos de una manera, con un lenguaje, digamos, amoroso también, ustedes pueden hacerlo, lo van a lograr y definitivamente encuentra uno grandes resultados en ellos. Aceptemos nuestras emociones. A veces uno piensa que conoce sus emociones y definitivamente debemos labrarnos en entender qué es lo que estamos sintiendo. Es lo que Goleman dice, primero conozcamos nuestra emoción para después saber si la puede autorregular. Refléjese, mírese por qué causa, mira el contexto de lo que causa esta emoción en otro. Ya es un listado para cuidarte emocionalmente. Entonces el cuidado no es solamente físico, es cuida tu salud, pero además cuida lo que dices, déjate cuidar, que eso sí es un tema importantísimo, porque lo hablaba con las madres de familia del colegio, y ellas, las madres de familia, dan todo por sus hijos, bueno, por todas las situaciones o por su esposo, y resulta que no tienen espacios para cuidarse. Entonces además de que yo cuido, también requiero espacios para autocuidarme. Entonces es la necesidad también de tener espacios para que ellas mismas puedan, digamos, ser cuidadas, porque a veces hay mamás que cuidan todo el tiempo, pero nunca permiten, o no permiten, o no se les cuida. Entonces, bueno, aquí la recomendación es para los niños y los hijos. Para los hijos, niños y adolescentes, hay que cuidar y proteger también a sus padres, ¿no? Porque generalmente, bueno, los padres de familia tienen responsabilidades, pero los hijos también. Entonces, bien, otra dimensión, la corporal, escucha tu cuerpo con atención plena. El tema de la meditación es maravilloso para eso. Respira de manera consciente. Genera endorfinas haciendo ejercicio. Vamos a hacer mucho ejercicio. Descansa por encima de todo. Aliméntate de forma saludable. Ya saben ustedes cómo. Cuida tu respiración. Entonces, el tema de la respiración es un tema potentísimo que te ayudará muchísimo en tu vida emocional, física, psicológica, bueno, etcétera, etcétera. Y la dimensión espiritual, que es importantísima a propósito de la Semana Santa, a propósito de la importancia del sentido de gratitud que debemos tener frente a todo lo que está sucediendo. Sea cual sea la religión que profesemos, este día se lo agradecemos, bueno, a nuestro Dios, al Dios que ustedes tengan,
pero este tema de la gratitud es algo importantísimo. Este tema de activar los valores, de ser generoso con los demás, de poder ayudar y apoyar solidariamente a los demás. Y hay que orar, por supuesto que hay que orar porque las cosas se mejoren, porque hay cosas que no podemos manejar. Y es un poco lo que se plantea ahí, es que cuando estamos en situación límites que no podemos controlar absolutamente nada, que debemos restaurarnos y que debemos, en medio de esta desorganización o esta falta de control, pues debemos también creer, digamos, en un ser superior que nos guía. Y toma perspectiva, un día habrá pasado, Dios nos dará la posibilidad de permanecer y de ser muy fuertes para el manejo de estas situaciones. Y en actitud de perdonar, bueno, y allí sí está el tema de que en casa vivimos muchos, y bueno, y si en algún momento hubo algún conflicto o alguna palabra que algún hermanito hirió al otro hermanito en lo que le dijo, o bueno, hay conflictos normales también que se dan, pues es la necesidad también de ser un poco más flexibles sobre eso que está sucediendo y que seamos capaces de perdonar sin ningún rencor. Listo. Y la dimensión social que habla, mantén contacto con tu familia y con los amigos. Bueno, ya tenemos la tecnología que se nos ha parecido como el elemento importantísimo en estos momentos. Y definitivamente la tecnología la estábamos manejando, pero ahorita ya se ha convertido en una herramienta prioritaria en este manejo de la crisis. Entonces, volvamos, podemos ver a nuestra familia, saludarla, hablar con aquellos que hace tanto tiempo no veíamos. Creo que esta cuarentena nos ha permitido parar en un momento y decir, vamos a reflexionar, vamos a seguir adelante, pero además estamos haciendo cosas que no hacíamos hacía mucho tiempo o que esperábamos hacer, pero el tiempo no nos permitía eso. Entonces aprovechemos a adelantar esos proyectos que de alguna u otra manera teníamos pensados. Usa las palabras te quiero, expresiones de amor, decide ser empático, que es la posibilidad de yo me pongo en el lugar del otro, y déjate cuidar. Eso sí, déjate cuidar, es importantísimo, que definitivamente encontramos que algunos padres se han dedicado pues a sus familias, y eso está bien, pero también está en la necesidad de poderse cuidar. Y entonces aquí les estoy presentando, unas compañeras del liceo lo ubicaron, es unos teléfonos importantes, Cuarentena por la Vida. Si la vida de una mujer, niña, niño, adolescente o persona está en peligro, llamemos al 123 o al cuadrante de policía más cercano. Si un niño o niña adolescente sufre maltrato infantil, a la línea 141 de bienestar familiar. Si una mujer es víctima de violencias fuera de Bogotá, marcamos al 155. Si una mujer es víctima de violencias en Bogotá, necesita orientación de una abogada o psicóloga, vamos a llamar a la línea púrpura distrital 018-112-137. Bueno, acá nos dan también el WhatsApp 307-55-1846. Solo chat, no llamadas. Y dudas acerca de las medidas legales para la cuarentena en Bogotá, marcamos 195. Entonces, bien, lo importante allí es, les doy, digamos, comparto esta charla, pero generalmente en estos espacios de escuela de padres, para mí es muy importante siempre escuchar la palabra de los papás alrededor de estas situaciones. Entonces, ahora les voy a colocar mi email para que, si ustedes, padres de familia, desean compartir alguna impresión sobre cómo están viviendo esta situación, pues me la hagan llegar, o si ustedes quieren colocar qué tema les gustaría para la próxima sesión o charla que se tenga sobre escuela de padres, no duden en escribirme para poder que nos retroalimentemos. Me interesa mucho siempre estar en charla con ustedes, porque creo que el discurso que se construye en una escuela de padres tiene que ser siempre en una construcción de ese saber que diariamente los papás tienen, y de eso, y además en la relación con las otras familias, ¿no? Hemos encontrado siempre que las familias, en la interacción de estos talleres, también se construyen, se apoyan, se ayudan, pero además aprenden desde diversas perspectivas, aprenden a mejorar todo este tema de la calidad de vida de la familia. Bien, la esperanza es desear que algo suceda.
La fe es crear que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Entonces, vamos todos con gran valentía a seguir adelante en esta cuarentena. Y sobre todo estaremos nosotros siempre en los departamentos de orientación atentos a ayudarlos en todos los temas que ustedes sugieran. Entonces, aquí les dejo mis emails para que ustedes, padres de familia, por favor me retroalimenten esta charla. Si no, en la parte de abajo de la página de YouTube también pueden hacer comentarios. Mi email es rguevarap@educacionbogotá.edu.co, rguevara04@yahoo.com. Muchísimas gracias y bueno, espero volverlos a ver para dar otras charlas en Escuela de Padres y para hacer algún trabajo con los niños y jóvenes del distrito. Muchísimas gracias.